Buenos días, mis queridos. Bendigo a todas las personas que puedan estar detrás de sus pantallas o enfrente de sus pantallas mejor, y a los cuales les pueda llegar este mensaje. Hoy quiero compartir con ustedes eh, pues la experiencia de que varias personas muchas veces me han insinuado o me han preguntado directamente acerca de estos videos que hago. Y, y tal vez su pregunta va causada en si lo hago por ser una referencia. Pues como hoy en día está de moda los youtubers, tiktokers, influencers, etcétera, 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 toda esta cuestión. Eh, y tal vez, si les soy sinceros, durante la primera etapa donde hice los primeros videos, 2, 3, tal vez 4 o 5 videos, no puedo ocultar que tal vez una de esas intenciones era eh, el de pronto figurar, si se puede decir. Más siempre detrás de todo eso había un sentir mayor en mí, y era el de poder compartir. Siempre ha estado ese sentir en mí, es compartir la bendición que he recibido yo cuando atendí el llamado de Dios para mi vida. Y ese es el verdadero sentido por el que hago estos videos, porque entiendo que Dios bendice para bendecir. Y por qué ser egoísta y por qué guardarme solo para mí, algo que tal vez Dios quiere, y por eso coloca ese anhelo y ese deseo en mi corazón de compartir. Así como hay personas a las que no les ha gustado porque pues yo suelo hacer los videos, vuelvo y digo, de manera desprendida, pero sí procuro compartirlos, por ejemplo, con mi lista de contactos. Y así como hay unos a los que le ha molestado, que incluso me han dicho para qué me comparte esto, o también me han llegado a decir no, no me compartas más. Incluso hay personas que se han puesto tan ofensivas que los he tenido que bloquear. Pero también ha habido otra parte y otros contactos que me han dicho no me molesta, me agrada. Otros han dicho es necesario y lo necesitaba. Así como otros que jocosamente me dicen, em, como un amigo que en este momento traigo a memoria y me dice, compártame un versículo. Y eso me parece bonito porque aunque él me lo dice en cuestión de juego, porque él me dice, ¿qué versículo me tiene para hoy? A lo mejor detrás de todo esto esté Dios allí sembrando semilla en su corazón, y por eso él tiene hambre y sed. Y en especial en esas personas que se han visto llenas, identificadas, confrontadas también, porque eso hace Dios también. Eh, pero sobre todo que desean más. Para esas personas va ese mensaje del día de hoy. Y el mensaje del día de hoy está en una palabra que está en Hebreos, que casualmente se la di a ese compañero un día y le dije, después te voy a regalar lo que el Señor me dé para decir. Y la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una palabra maravillosa. Si ustedes se ponen
a pensar en la profundidad de la sola literalidad de lo que dicen esas palabras, ¡guau! Es maravilloso que uno pueda creer en Dios y Él te prometa que serás salvo tú y tu casa. Obviamente, esto tiene un contexto dentro de la palabra y la escritura como tal. Y de acuerdo a ese contexto, quisiera hoy referirme porque la palabra suena muy bonita. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Buah! Es una promesa que no tiene comparación. Pero, como toda la escritura, tú siempre debes sentarla a una realidad. Bueno, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Pues la escritura me dice, cree, pero no puedo creer en lo que yo quiero. No puedo creer en lo que yo creo que debo creer. Y la escritura no me dice que creo a mi manera. Y que si creo a mi manera, entonces se cumplirá esta palabra. ¿Por qué hablo de creer a mi manera? Porque resulta que muchos no nacimos en cuna cristiana. Y lamentablemente cuando uno habla la verdad conforme la escritura lo dice, muchas veces hiere susceptibilidades. Y muchas veces nosotros, los seres humanos, somos tan tocados, tan rayados por experiencias, por el temperamento con el que cargamos, que la verdad muchas veces no nos permitimos ver la bondad de Dios cuando nos habla a través de su palabra. Y por eso digo que no es creer a nuestra manera. Y cuando hablo de no nacer en cuna cristiana es porque hay conceptos que están en la palabra de Dios y que muchos de los que crecimos, a veces hasta sin fe, ¿sí? Porque en mi caso particular, yo no era un hombre de fe. Me acuerdo en mis primeros años del colegio, recién terminé primaria y comienzo de bachillerato, yo me acuerdo, mucho que mi papito cuando éramos muy pequeños nos enseñó a orar, conforme a él le habían enseñado, a través de la doctrina católica. Y era repetir esas oraciones o rezar el Padre Nuestro, rezar el Ave María. Y me acuerdo que así me lo enseñó él. Pero también recuerdo que yo no solo tenía esas oraciones repetitivas en mi cabeza, y que, te soy sincero, a veces uno las repetía sin sentirlas, o sea, sin analizarlas, sin echarles cabeza ni echarles mente. Pero también recuerdo que yo oraba, no solo rezaba, que pues cuando explico esto, la gente me dice que una vez hablé con alguien, con otro amigo, y me dijo, ¿cuál es la diferencia entre rezar y orar? Le dije, pues rezar es que tú sabes una oración, pero la rezas, es decir, la repites y una y otra vez repites esa misma oración. Y por eso te digo que a veces se vuelve hasta sin sentido, porque la repites ya de forma automática, pero no la estás comprendiendo ni la estás sintiendo, no está saliendo de tu corazón. Pero aún yo enseñaba así, vuelvo y les digo, yo recuerdo que lloraba. Y no era una oración
No te voy a decir ni siquiera de 15, ni siquiera de 5 minutos. Pero yo me acuerdo que salía para el colegio y en ese tiempo me iba a pie. Y, y yo me acuerdo incluso las palabras que repetía. Yo le decía, Señor, gracias porque hoy puedo ir a estudiar, salgo de mi casa, llévame y tráeme de regreso sano y salvo. Yo decía eso, pero créeme que aunque tal vez lo hacía todos los días, no lo repetía como sin sentido y sin sentirlo, sino que me salía del corazón. Después crecí un poco, pasé como a octavo, noveno y se me perdió la costumbre. Dejé de orar. Pero, y me aparté totalmente de Dios. La verdad es esa, me desconecté. Entonces, mientras pensaba acerca de esta palabra que hoy les estoy diciendo, yo decía, bueno, en ese momento, en eso estaba mi creer, pero de un momento a otro desapareció. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta palabra? Hay muchas cosas de las cuales pudiera hablar. Y por ejemplo, ya he tocado una, la oración. Dios no quiere que reces. Dice la escritura que no hagamos vanas repeticiones. Vano tiene un sentido de sin sentido, sin convicción, por hacerlo. Más o menos es el contexto de lo que significa vano. Porque se vuelven vanas palabrerías, dice la palabra de Dios. Sino que oremos. Y oremos es de orar, de orar. Y orar viene de un significado que es hablar con. Y nosotros necesitamos hablar con Dios. Entonces muchas veces hemos sido edificados y criados en doctrina, pero muchas veces la doctrina es de hombres y no es lo que dice este precioso libro que tengo acá, que es la palabra de Dios. Se llama Biblia, pero por lo que contiene, porque Biblia viene de biblios, y biblios es un conjunto de varios libros, y sí, eso es la Biblia, pero la Biblia, lo que está contenido ahí, es la palabra de Dios. Aún en eso yo tuve que ser enseñado. Y aún en eso Dios tuvo que convencerme, traer convicción a mí mismo, de que eso era la palabra de Dios. Porque hay gente que lo ve como un libro, no sé, como cualquier otro, un libro hasta historia, narrativa, ¿sí? Pero eso no es la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros, pero esos libros tienen una inspiración del Espíritu Santo dada a hombres que fueron los que escribieron, pero eso es palabra de Dios ahí impuesta, ahí producida, reproducida, porque cada vez que la lees, eso produce algo en ti. Pues al menos eso ha hecho con mi vida y doy testimonio de ello. Muchas cosas en las que hoy te puedo decir obedezco, muchas cosas en las que tal vez aún no entiendo, porque esa es la verdad. Y muchas cosas que tal vez no obedezco, pero hoy no las obedezco por rebeldía, sino porque puede ser que falta convicción, ¿sí? O puede ser más bien que en mi tiempo de ignorancia cargué con tantas cosas que hoy me están haciendo luchar
para llegar a una perfecta obediencia a esto que Dios me está enseñando a través de su palabra. Entonces noten cómo Dios empieza a uno a desquebrajarlo, si se puede decir así, y a derribarle argumentos y paradigmas y aún conceptos y razonamientos que no están conforme a su palabra. Y su palabra, dice la Escritura, es vida. Ahora, la palabra de hoy es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oye, y me estoy dando cuenta que la estoy repitiendo como muchas veces, entonces quiero creer que Dios lo está colocando en mi corazón, porque en realidad quiere transmitirte algo para que te lo lleves para ti y de ese fruto. Una vida que cree en Jesús empieza a dar fruto, pero un fruto que a Él le agrada, no que nos agrada solo a nosotros. Porque muchas veces nosotros somos egoístas. De hecho, nosotros por el pecado tenemos esa tendencia a ser egoístas, a pensar solo en nosotros. Desde que yo disfrute, desde que yo esté bien, desde que, entre comillas, no le haga mal a nadie, pues hagámosle. Pero Dios me lleva a preguntarme en esta mañana, ¿qué es creer en el Señor Jesucristo? Porque esa es la gran pregunta de la palabra de hoy. ¿Qué es creer en el Señor Jesucristo para alcanzar esa salvación? Ahora, la Escritura también me dice a mí que yo no soy salvo por lo que haga, sino que soy salvo por gracia. Es decir, Él me da ese precioso regalo de salvación cuando a Él le place y como a Él quiera. Pero si Él me dice, cree en el Señor Jesucristo, entonces, por eso les estoy hablando de mis experiencias, porque hay muchas cosas que creemos y no son. Por ejemplo, estoy seguro que nadie que tú le preguntes, te va a decir que no cree en algo. Sin necesidad de hablar de Dios. Hay gente que cree tal vez en otro Dios, por ejemplo, como Buda. Hay gente que cree en el Dalai Lama. Hay gente que cree en Mahoma. ¿Sí? Como en la India, que creen que las vacas son sagradas, pues creen en las vacas como un ser sagrado y respetable. Pero no lo comparto. Hay gente que cree en la reencarnación. Hay gente que cree en ellos mismos tanto que creen que si ellos, mejor dicho, se vuelven tan egocéntricos que eso les causa mucho problema. Porque ya confían en ellos tanto que no se admiten incluso ni siquiera un margen de error. Y son esas personas, por ejemplo, que no admiten márgenes de errores en los otros. Pero Dios me dice a mí que yo debo juzgar con justicia. ¡Wow! Una expresión, juzgar con justicia. Entonces, si creo esto, entonces te hablo de algo. Criticar, juzgar es pecado. Yo no sabía eso antes.
Entonces, ¿cómo poder decir que creo en Dios cuando desconozco todo de Dios, de su voluntad, de su esencia, de sus atributos, de su carácter, de sus planes? Grandes preguntas y misterios que solo hay en Dios y que hoy puedo decirte, yo he descubierto algunos. Entre más conozco, puedo decirte, es una profundidad. De hecho, la escritura dice algo así, profundidad de las riquezas de Dios, del conocimiento de Dios, profundidad de las riquezas del conocimiento de Dios. Si no estoy mal, la palabra dice así. Y entonces, yo digo, cree en el Señor Jesucristo. Entonces, creer va como ligado a conocer. Porque, por ejemplo, en una relación, si tú no me conoces, si tú no conoces a alguien, ¿cómo puedes creer en él? Conocer a Dios, creer en Dios. Creer en Dios es conocer a Dios. Si creo, confío. Y si confío, creo. Confío si conozco. Si no lo conozco, no puedo confiar. La vida me ha enseñado esto y me he tropezado duro, duro. Pero Dios ha sido bueno porque ha usado las burradas que he cometido, las ha usado para bien, para llevarme a entender esta verdad. De que una vida sin Dios es difícil de manejarla. Es más, déjame decirte algo, he descubierto a través de la escritura y del tiempo que llevo conociendo a Dios, que nosotros fuimos creación de Dios, pero que Él anhela en su corazón que lo conozcamos a Él. Y en esta etapa de mi vida muchos de mis mensajes tienen que ver con esto. Y solo Dios sabe por qué. Y qué va a hacer y cómo lo va a usar. Hay personas que dicen creo en Dios. Y bueno, yo les creo. Y digamos, creamos en su palabra que dice creo en Dios. Después hablas con ellos y tú les dices, lo que pasa es que la palabra, Dios en su palabra dice, no sé, venga, hablamos de algo así como que no sea tan fácil de reconocer. Por ejemplo, a los hombres, uno les habla y les dice que uno está fornicando o adulterando tan solo con sus ojos, porque cuando uno codicia a una mujer, ya está adulterando o fornicando con ella en su corazón, que no solamente se refiere al acto físico. Por ejemplo, eso, ¡pum!, hace algo acá. Pero si creo en Dios, ¿por qué no sé eso? Ahora los hombres, si creo en Dios, ¿por qué no obedezco esto si ya lo sé?
las mujeres. Hay una parte en la escritura, por ejemplo, que dice que las esposas deben respetar a sus esposos. A mí siempre me ha causado sensación lo que de la mujer y el hombre cada Dios se refiere. Y por ejemplo a las mujeres les habla del respeto. Y yo he pensado que las mujeres, como son tan capaces, tan inteligentes, tan dotadas, porque ¿para qué Dios las hizo? O sea, de verdad, sinceramente hablando, Dios las hizo especiales, o sea, pero no son superiores al hombre. Simplemente que sus capacidades, ellas las ven como así. Y resulta que eso trae conflictos en las relaciones de pareja. Entonces, por confiar tanto en esa capacidad y en esos dones que tienen, una de las cosas que a veces les cuesta más es respetar a su cónyuge, a su pareja, a su esposo. ¿Cierto? Entonces resulta que, ¿cómo puede una mujer decir que cree en Dios cuando, por ejemplo, no obedece esto? Entonces llegamos a algo mayor. Y es, creer está profundamente ligado a obedecer. Ve, yo no sé por qué Dios lo hace así. Pero si conozco a Dios, puedo obedecer lo que ese Dios quiere que yo obedezca. Y entonces si yo obedezco, entonces puedo decir creo. Y al decir creo, entonces voy y obedezco, porque ya conozco y creo. Sí, o sea, si tú te das cuenta, es un círculo, es una cadena, pero todo está intrínsecamente y estrechamente relacionado. Es más, te lo voy a decir así, todo es lo mismo. Entonces creer no es solo decir creo. Porque cuando tú conoces a una persona un día y le dices creo en ti, estoy seguro que hasta esa misma persona no te va a creer que tú crees en ella. Lo mismo al revés. Tú conoces a una persona un día y ella te dice, oye, creo en ti. Tú no le, o sea, no le vas a creer. No le vas a creer que queda en ti porque vas a decir, pues nos acabamos de conocer, ¿qué vas a creer en mí? O sea, date el tiempo de conocerme, ¿sí? Y hoy quiero decirte esto. Creer en el Señor Jesucristo, como dice la palabra que hoy estamos viendo, es darse el tiempo a conocer a Dios para poder obedecerlo, para poder vivir conforme a su voluntad y a lo que dejó en la Escritura para que nosotros vivamos. Porque la Escritura, como vuelvo y digo, es vida. O sea que la buena y la verdadera forma de vivir está ahí. O sea, Dios ya la dejó para nosotros. Entonces, por eso es que a veces estamos tan apartados de esa verdad, porque, bueno, la misma palabra también me dice que su palabra es verdad. Entonces estamos tan apartados de esa verdad que por eso vivimos en un mundo de fantasías, en un mundo de mentiras. ¿Sí? Entonces, bueno, reflexionemos sobre eso. Creer en Dios. ¿Qué es creer en Dios? Para salvación. Y que no solo es para mí, entonces algo de mi egoísmo, no solo pienso en mí. Creo en Dios para que no solamente sea yo salvo, sino que sea salvo mi casa. En mi casa pues es mi familia, ¿no? Entonces oremos. Poderoso Señor, te doy infinitas gracias porque hoy nos has hablado a través de tu preciosa palabra. Gracias por usar este instrumento
Señor, que he sido yo el día de hoy. Gracias, Señor, por cada oyente, por cada vidente que puedan apreciar este mensaje, Señor. Yo bendigo las vidas de todas las personas que lo escuchen y lo vean. Te pido, Señor, que sigas hablando a nuestras vidas porque en verdad tú produces algo en nosotros sobrenatural que ni siquiera podemos entenderlo. Pero sé, Señor, que cuando nos damos el tiempo de reflexionar en esas palabras que nos das, nuestra vida es cambiada y transformada, Señor. Hoy quiero pedirte esto, quiero que nos cambies y nos transformes en todo pensamiento, en toda obra, en toda palabra, eh, para que nosotros podamos ser guiados hacia ti, conocerte más, Señor, y poder decir con y con plena seguridad y firmeza que creemos en ti, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, a conocerte cada día más, a obedecerte cada día más, Señor. Porque queremos la salvación nuestra y la de y la de toda nuestra casa. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Los bendigo a todos. Un fuerte abrazo.